Nuestro programa hoy tiene algo maravilloso, un momento de reflexión que nos dure hasta las 12 del día para ubicar en el papel a todos los papás, en el papel que ellos se han puesto, en el que ellos disfrutan, en el que representa sus retos con hijas e hijos. El día de hoy vamos festejando a los papás. ¿Me acompañas? Quédate, esto es el Club de Mamás. La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora. Club de Mamás con Claudia Caballero. Únete ya. El día de hoy vamos a abrir una charla. En este momento yo te invito a que te sumes también vía telefónica, vía redes sociales, a una contemplación de los papás. Vamos a recordar a nuestro propio papá, vamos a observar a los que son hoy papás, pueden ser papás de mis hijos e hijas, puede ser mis amigos, mis compañeros de trabajo que a su vez son papás, mis hermanos. El día de hoy vamos a observar a los señores con respecto a lo que ellos hacen, quieren, desean, sueñan, se involucran con la crianza de sus hijos e hijas. Bienvenido hoy a nuestro programa, quien ha sido colaborador en el área pues de la educación, de la psicomotricidad, del movimiento, los días que nos visita él y cuando acompañado de Miriam Mendoza nos han platicado de la práctica psicomotriz a Couturier. José Ochoa, maestro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Claudia, qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Sé que eres papá. Sí. Y que el día de hoy tu experiencia estará combinada, supongo, con la profesión y lo personal. Te agradezco que compartas con todos lo que tú de alguna manera vienes a dejarnos como un ejercicio, porque siempre nos dejas tarea. Sí, lo que pasa es que lo único que existe es la tarea. ¿Ah, sí? La tarea de ser padres en este momento, por ejemplo. Y a mí me gustaría, si me permites, empezar con algo que me parece sumamente importante, y es decir, bueno, ser papá no es fácil. Hay que empezar por ahí. Y por otro, no hay papás sin mamás. Entonces, si vamos a hablar de los papás, tenemos que considerar el equilibrio o el rol que tiene la mamá también. Uh-huh. Y en esta situación de tampoco hay papás y no hay mamás si no hay sociedad. O sea, hay algo que nos enmarca, hay algo que nos envuelve desde las tradiciones familiares hasta esta forma en cómo hemos construido nuestra convivencia en nuestras sociedades, que tienen que ver con este rol. Y son sumamente importantes ambos roles. Entiendo que nos dedicaremos hoy al papá. Sí, tú sabes que para nosotros, día a día, aunque el programa se llame Club de Mamás, el tema son niñas y niños, el desarrollo de la infancia, la educación, lo que les sucede a ellos y lo que nos pasa a nosotros. Y hablo nosotros por las mamás, pero también entiendo que hay muchos abuelos escuchándonos, abuelos y abuelas, que hay tías que nos dicen, mira, yo no tengo hijos, pero mis sobrinos son mi adoración y yo estoy escuchando esto porque me interesa involucrarme en lo que está aprendiendo en la escuela, en si tiene algún problema, algo que le aqueje, que le dé temor, que le guste. O sea, también hay como un enamoramiento de los niños y eso me encanta que sea el común denominador de este programa. Así que bienvenidos todos y todas. Así como lo acaba de mencionar nuestro invitado, la idea hoy es, sí, poder enfocar un poquito más el lente hacia el ejercicio de la paternidad. Claro, porque ¿qué es ser papá? ¿Cómo vive un papá el hecho de ser papá? ¿Qué diferencias hay entre un papá y una mamá? A lo mejor va a parecer demasiado obvio, pero pues el hecho de que las mamás nos hagan el favor y tengan al bebito en la pancita ya es una gran diferencia, porque ese evento los coloca en lugares distintos. Pareciera entonces que la maternidad es algo mucho más real para la mujer, en el sentido de que pues tiene esta situación
porque es algo condición, es algo que está ahí, es una función en donde pues carga al bebito. Entonces este bebito está dentro del cuerpo, se mueve, de cierta manera es algo que le sucede a la mujer en el sentido de que le acontece, en el sentido de que antes no estaba y sabemos que no es arte de magia, pero aparece y justo gracias a que papá también tuvo su participación juntos en realidad, ¿no? Claro, entonces todo esto es como una dialéctica, es algo que el diálogo que se construye entre mamá y papá es lo que va construyendo la imagen que ambos se dan de ser papás y de ser mamás. Este diálogo es muy importante. Te quiero compartir una idea que yo la vino reflexionando mucho con las personas que tengo el privilegio de acompañar. Y es una metáfora. A mí me parece que imaginemos que el papá es uno de los hemisferios cerebrales y la mamá es otro de los hemisferios cerebrales. Entonces, ¿de qué forma participan en equilibrio, en dinámica, en relación papá y mamá para que esta unidad de por decir así, cerebro, de este niño, de esta niña, pueda tener un equilibrio? Y entonces, son dos discursos muy distintos y son dos discursos que tienen que existir. ¿Qué es lo que hace un papá ser papá? ¿Qué es lo que hace una mamá ser mamá? Los papás estamos siempre sorprendidos, no sabemos qué hacer. De hecho, no es una ni 10 veces que he escuchado, es que ahí está el bebito, acaba de nacer, yo no me atrevo a abrazarlo porque siento que lo puedo lastimar. Esa es una de las aproximaciones. Otras, los papás empiezan a imaginar, bueno, a veces queremos que sean niños, ¿verdad? Antes de que vayan a nacer, o queremos que hagan ciertas cosas, y entonces a veces los papás y a veces las mamás también quieren que sean niños o a veces quieren que sean niñas. Tienen ciertas aproximaciones. Trato de hacer este contexto muy amplio, Claudia, porque papá, ser papá en esta época es una conjunción de muchas definiciones y de muchas fuerzas. Es ser papá en esta época de liberación femenina. Esta época en donde están cambiando demasiado los roles también es complejo. Yo creo que tendría que haber una cierta liberación masculina en ese sentido. Porque pareciera entonces que yo creo que el que más se ha visto descolocado es el padre. De repente se hace tan grande en lugar de la mamá por todas situaciones, por supuesto, justas de equidad de género y de situaciones importantísimas como la no violencia hacia la mujer. Pero entonces todo esto de demos la voz y el voto a las mujeres y esta idea de la mujer que está pegadita junto con la de la mamá, crece de tal manera que luego el espacio de los papás, ¿dónde queda? Pareciera entonces que el espacio de los papás en cierto momento es apoyar y estar ahí. Pero hay otros roles que ocupan explorarse. Porque hay un equilibrio en la valencia. Hablemos entonces de maternaje y de paternaje, si se puede hablar. Es muy claro para la mayor parte de nosotros de que tenemos esta idea medio social, medio arquetípica de esta mamá que está al cuidado de que estén bien emocionalmente los niños, de que no les falte el alimento. Sabemos que también lo hacen los papás, pero en general hablamos de una fusión maternal. Entonces, ¿cuál es el rol del padre? Esa sería una pregunta para tu auditorio. ¿Cuál es el rol del papá y del papá en esta época? Pero ¿cuál es el rol del papá tú? O sea, ¿cuál es el rol que tú has adoptado de papá? ¿O cuál es el rol que tú crees que la sociedad tiene para el papá? O los dos. ¿Y cuál es el conflicto? Ok, me parece muy bien. Espero que hoy nos puedan ayudar. Si hay papás escuchándonos, que sean los primeros que nos llamen y que nos manden un mensaje, que nos visiten en redes sociales. O bien, si tú eres una mamá y me estás escuchando, mándale un mensaje, pregúntale esto, ¿no? Sí, claro. O también, porque también las mamás tienen que aclarar el rol del papá. ¿Cuál quiero que sea el rol del papá? Órale, con eso. Después de la pausa, regresamos con toda su participación. Audaz y cautivadora. Radio Mujer eres tú.
Así estamos comenzando también nuestra transmisión en vivo por el Facebook de Club de Mamás. Saludos a las mamás que nos sintonizan igual por radiomujer.com.mx. Están siempre pendientes del programa cuando regalamos algún obsequio, cuando tenemos algún invitado, una colaboración del tipo como de la que tenemos hoy con José Ochoa. Estamos aprovechando que la información que él comparte con nosotros en el programa es a partir de su especialidad de psicomotriz, práctica psicomotriz a couturier. Explícanos para los que por primera vez escuchan al respecto, qué es pues tu área. Claro, la práctica psicomotriz se denomina couturier porque es el apellido del creador de la práctica. ¿Y qué es la práctica psicomotriz a couturier? Es brindar a los niños un ambiente en donde ellos puedan jugar en libertad y a través de este juego, acompañados de un adulto que es cercano a sus necesidades, ellos puedan encontrar respuestas para las situaciones que ellos tienen emocionales, también de desarrollo motriz, inclusive a veces algunas cosas intelectuales. Entonces es una práctica que se basa en eso, en el acompañar el juego espontáneo del niño en un itinerario que va del movimiento al pensamiento. Ya la semana que entra platicaremos más de cómo y a qué juegan los papás, pero hoy quisimos comenzar la charla. José también es maestro, eres profesor, sí. Eres guía de muchas niñas y niños y te los llevas de campamento, sí. y no solo juegan, aprenden juntos, sino entiendo que como profesor pues estás también cercano a cómo viven la experiencia de ser niños y ser niñas. Sí. Y creo que esta ventana que tienes de oportunidad para alcanzar a verlos puede nutrir bastante a las mamás que hoy estamos escuchándote y a los papás también, porque el programa lo dedicamos hoy a los papás. Te invité también porque eres papá, tienes unas niñas que sé que vas por ellas a la escuela, que sé que estás al tanto de su desarrollo emocional y también físico, mental. Claro, y esto que comentas es muy importante porque no debemos de olvidar que la maestra es una figura de mamá, es una figura de maternaje. El profesor entonces también es una figura parental. Entonces finalmente las escuelas, tal es el alcance del rol de los papás y de las mamás, las escuelas deben de ser extensiones de la familia y así nos debemos de entender. Ciertamente no somos la familia y no tenemos el mismo rol, pero en la mente de un niño, ellos, si el adulto, en este caso vamos a hablar de los maestros que son hombres, son profesores que son cercanos a ellos, son profesores que lo saben escuchar y al mismo tiempo les ofrecen actividades en donde ellos puedan ser un poco arriesgados. Les ofrecen actividades en donde ellos les reconocen sus logros, les ofrecen actividades en donde les dicen, tú puedes, eso ya es una función parental. Entonces, también es de maternaje, pero quiero yo, para efectos didácticos, como polarizar un poco. Si un poco el maternaje es como cuidar la emoción y hacer que haya una cohesión y un vínculo, entonces esta función del padre es presentarle al niño al mundo. ¡Ay, qué lindo! El papá ha de presentar el niño al mundo. Y con esto digo función parental, porque sabemos que hay muchas mamás que hacen este rol también. Uh-huh. Que el papá pueda dar validez, entonces, de que el niño puede ser eficiente en lo que él quiere hacer. Esta idea de llevar al niño a lo mejor a alguna pequeña clase. O, mira, hijo, vamos a ir a conocer ahora el campo. Te voy a llevar a ver tal exposición. Y entonces, papá, ¿puedo hacer esto? Sí, ven, vamos a construir tu robot, vamos a acompañarte a tu clase de violín, a la danza. El papá debe de abrir el mundo a los hijos. Es función igual materna, pero es indispensable. Lo voy a polarizar de esta manera. Me cuesta mucho trabajo porque no es algo que podamos separar tan fácilmente, pero es algo que sí hay que diferenciarlo. Imaginemos que hay una función en donde yo le digo, hablando de mis hijas, yo estoy muy cercano a mis hijas, o como sucede a veces, que las mamás, por toda esta relación tan especial que tienen, cuidan mucho a sus hijos, y entonces llega el papá que dice, sí, esposa, pero hay otras reglas también. Entonces, de una forma u otra, el papá llega a ser el tercero en esta relación dediada entre mamá e hijo. Llega a ser el tercero. Entonces, es un papel muy importante porque
tenemos a esta mamá que digamos que envuelve al hijo en un gran abrazo, pero pues a veces el hijo se quiere mover, porque es muy placentero tener abrazado a alguien de repente y mantenerlo ahí, porque es un poco, lo voy a decir así, pues es muy placentero, es narcisista, sentir que el niño nos necesita. Entonces llega el papá y lo que hace es, sí, pero vamos a hacer otras cosas y ahora vamos a salir, pero las estoy oyendo a las mamás, pero ¿cómo te los vas a llevar allá? Cuídense mucho. A veces las mamás ni siquiera le tienen confianza a los papás de que cuiden a sus hijos. Ya las he oído. Entonces, el rol de los papás es también provocar esa cierta separación. Y además, en la mente del niño es indispensable porque entonces existe una ley que equilibra a toda esta ley de cercanía que tiene la mamá. Entonces hay dos lógicas por lo menos. Está la lógica de la mamá, está la lógica del papá. Y las dos lógicas tienen que existir, porque entonces se abre la posibilidad de que el niño exista en su propia lógica. Qué interesante. A ver, espérame, porque ya estás soltando muchas cosas, ideas que por supuesto conectan con las propias, las mamás y los papás que nos están escuchando. Sería ideal que pudieran también transmitirnos los comentarios que tengan al respecto hoy en el programa. Recuerden que tenemos 2 líneas telefónicas a su disposición. Está Valeria Valdés contestándoles en los teléfonos de Radio Mujer. Los números son 3122 1190 y 3647 18 83, 36 47 18 83, para que nos llamen y nos digan, porque ahorita mencionaste simplemente en imágenes esta mamá todopoderosa abrazando energéticamente a sus hijos. Y si nos vamos muy, muy a un extremo, hasta asfixiando a ese niño, y entonces llega el papá en su lugar y en su rol de mostrarle al mundo casi como salvador. O sea, casi como facilitador para ese niño de una vía de escape. O sea, para que no se asfixie con mamá, papá te salva, te saca de ahí un ratito, después regresas, ¿no? Claro, o sea, claro. no es uno en contra del otro, sino pensamos ahorita en la función del papá, la función de la mamá y cómo se complementan a favor del niño o de la niña en cuestión. Y en este sentido, pues no es una situación disruptiva, es como una dinámica, porque también cuesta trabajo. Hace falta mucho cultura de la familia, ya no solo una cultura del respeto a la infancia, hace falta una cultura del respeto a la familia, porque la familia es el lugar en donde se recicla todo lo que nos estamos convirtiendo como personas, y todo esto que nos va a ayudar también a ser mejores ciudadanos. Entonces, un rol deseable también de los hombres y creo yo de los papás es también contener a las mamás. O sea, por situaciones hormonales, por situaciones culturales, por situaciones emocionales, en general hay expresiones muy coloquiales de esta idea del vaivén emocional de las mujeres, por ejemplo, y de esta ceguera emocional de los hombres, y de esta, qué sé yo, inclusive a veces brusquedad de los hombres. Pero una se necesita de la otra. Entonces, el padre, porque está en ese rol, que sabe, por ejemplo, escuchar también la emoción de su pareja, es una persona que también está conteniendo a la esposa. Es una persona que está conteniendo a la mujer, y eso ¿qué permite? Que también la señora pueda estar en una cierta confianza de que ella puede desplegar toda su maternidad, así ese abrazo que decías, lo puede desplegar también con confianza, porque sabe que hay alguien más que va a movilizar un poco el sistema y esto va a adquirir vida nueva. Entonces, eso es muy importante. Y en el otro tema también, ¿no? O sea, finalmente, pues son muchos los momentos en que los papás se sienten realmente realizados porque ellos ven que la familia está prosperando. Y a veces estamos un poco más aislados o no, dependiendo del tipo de organización familiar. Pero pareciera a veces que para algunos hombres, algunos papás, estamos tranquilos si vemos que en la casa está más o menos bien la comunicación, que los niños van progresando en la escuela, como en este rol de proveedor, a veces. Y eso, como en esta lógica masculina, a veces funciona. Igual entonces la mamá, ya sea también cuando a veces ustedes trabajan o algo, este rol
de que las cosas estén y de que los proyectos vayan caminando es algo que ha de mantenerse. Sabemos que estamos en una época de familias reconstituidas y que a veces pues mamá es mamá y papá, a veces papá también es mamá y a veces papá es papá de otros y mamá es mamá de otros, pero los roles no se pierden porque son situaciones que son energéticas y que tienen mucho que ver con este ser humano que es imposible separar, que es imposible fragmentar y que finalmente día a día los niños necesitan la autoridad, los niños necesitan el cuidado, también como van a necesitar el afecto, como van a necesitar la razón. Fíjate que ya comienzan a llegar algunos comentarios y eso está muy bien. Les invito a marcar o a mandar un mensaje directo de texto por el WhatsApp, ¿les parece? Para que nos digan la pregunta. Recuérdanos, ¿cuál era la pregunta, José? Sí, claro, o sea, ¿qué es entonces? ¿Cuál es el rol del papá? ¿Cuál es el rol del papá? Así, dínoslo tú si eres papá o si eres mamá, ¿cuál crees para ti que es el rol del papá? 3310-190712, 3310-190712, regresamos después de esto. Este es el Mundo Radio Mujer. Comparte tu experiencia por WhatsApp en Club de Mamás 3310-190712. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu experiencia de ser papá? ¿O cuál es la experiencia que tú ves, que vive y que percibes además del papá de tus hijos, de tu hermano que es papá y cuando platican de tus sobrinos? ¿Qué siente el papá al ejercer este rol? ¿Lo eligió? ¿Le gusta? ¿Le ha hecho sus modificaciones a su estilo? ¿Qué estilo de papá? Y en base al rol, hoy estamos tratando de entender ¿cuál es el rol de papá? Sí, entiendo que está según la sociedad, ¿cuál es? Según el propio papá, ¿cuál es el rol? ¿Qué tanto sabemos de la función que tiene en la transmisión no solo de la vida hacia esta criatura, sino del conocimiento, del ser humano? ¿Cómo le enseña ese papá a su hija o a su hijo a ser, ¿no? Y a hacer también. Recibimos algunos mensajes y les agradezco a todas las que quieran en este momento participar. Llámenos, tenemos 2 líneas telefónicas listas para ustedes y con mucho gusto Valeria tomará su mensaje en el 3647-1883. Dice aquí la señora Enriqueta, le mandamos un saludo, nos escucha y nos escribe. Dice, ambos, padre y madre, procuran el bienestar y generan el equilibrio. Eso fue lo que ella quiso comentar para el programa. Claro, y generan el equilibrio porque no son iguales. Acá, aunque queramos ser parejos en la situación de equidad, tenemos que aprender a reconocer que mamá no es igual a papá y que papá no es igual a mamá y que muchas de las veces no van a opinar lo mismo. Lo interesante es en qué medida como familia podemos llegar a conversar, porque no se trata de imponer, a lo mejor no se trata, a veces sí habrá que ceder, pero de qué manera puede suceder que papá y mamá tengan un lugar muy cómodo en la familia. Es muy interesante. Somos hombres y somos mujeres, y después somos pareja, y después somos pareja como de noviazgo, y los roles van cambiando, y luego somos esposos y los roles cambian, y después somos papás, otro rol distinto. Entonces toda esta idea de hombre evoluciona como en varias formas, toda esta idea de papá evoluciona en varias formas. El tema es
bueno, realmente cómo se vive. Muy poco se habla de esto. Mi experiencia es cuando yo recibo padres para entrevista, es los papás tienen una visión distinta de los hijos que las mamás. Ya nada más por eso, esto último que acabas tú de decir, solo por eso, a mí me da mucha curiosidad y yo quisiera más de estos programas y que las mamás y papás que nos escuchan nos digan si realmente va por ahí también, porque me entusiasma. Es como conocer otro mundo. Totalmente. A ver, y es un mundo con el que estás compartiendo la crianza de los hijos. Y es un tema tabú porque pareciera que le corresponde solo a las mamás y entra en ese término. Y los papás poco entran en estos discursos. O sea, las mamás sabemos muy poco de los papás, creo, porque tú dijiste hace rato que no somos iguales. Y a veces creo que nuestra percepción sí nos lleva erróneamente a creer que papá es como otra mamá. ¿Sí? Y entonces le exigimos o tenemos la expectativa de que se comporte como nosotras, ¿no? De que si ve que va a llover, pues se lleve el paraguas, ¿no? De que si, que sepa que ahora le toca al niño la vacuna, la medicina, que no se le vaya a perder el guantecito del bebé. Como que nosotros podemos estar atentas a muchas cosas, pensamos y sentimos en muchas dimensiones y queremos que el papá lo sea, lo sienta y lo asuma también el rol de mamá, pero no es que él tiene su propio rol. Explícame cuál es el rol del papá. Yo lo vivo así. Por ejemplo, yo pues sí, trabajo la mayor parte del día. Entonces de repente es cuando yo veo a mis hijas, pues yo lo que quiero es disfrutarlas también. Ajá. No pierdo de vista las situaciones de casa, pero evidentemente es por ese contexto también ya es una relación enteramente distinta. Si en este maternaje la mamá lleva a cabo las situaciones de los rituales de aseo, los rituales de preparación de la escuela o algo, el rol es distinto, son cosas que se comparten también, pero finalmente por administraciones propias de la dinámica de la pareja termina la balanza puesta en más de una de las personas. Eso ya cambia la dinámica. Entonces, uno quiere como papá, pues a mí de repente, por ejemplo, si no está hecha la tarea, no me importa. O sea, yo quiero salir con mis hijas a que vamos al parque. O sea, es más importante para mí que estén conmigo que si está hecha o no hecha la tarea. Por ejemplo, es más, si se bañaron o no. Porque pues el baño, la regadera está ahí siempre. Pero si papá de repente tiene 2 o 3 veces por semana que cuando puede estar con ellos y cuando tiene que estar con ellos tiene que estar esperando a ver a qué horas están listas, no, es lo personal, estoy hablando a título personal, no es, en este momento es lo Gracias por darnos un ejemplo de tu propia experiencia. Claro, eso es lo que me pasa a mí, yo no digo que esto deba de ser. Lo otro, a mí me interesa sentir que puedo yo ser parte de la vida cultural de mis hijas. Que ellas sepan que papá puede a lo mejor yo llevarlas a alguna clase, ¿por qué no ir al cine? Como compartir acciones. De repente darles algo porque luego lo piden y uno se siente bien dándole a los hijos. Pero si es, inclusive hasta como papá, yo pienso, bueno, ¿qué le puedo ofrecer diferente de lo que le ofrece la mamá? ¿Qué le puede ser diferente de lo que le ofrece los abuelos? ¿Qué le puede ser diferente? Uno busca un lugar también. Yo, por lo menos. Y me parece que es en estas diferencias en donde hay una gran riqueza de estímulos. En experiencia también, en el trabajo terapéutico, es impresionante. Los papás que están implicados, interesados, motivados, que reflexionan sobre el proceso terapéutico de los niños, son los niños que evolucionan. ¿A qué te refieres con el proceso terapéutico de los niños? Sí, por ejemplo, yo atiendo a niños que tienen alguna necesidad o porque de repente se mueven mucho o se mueven poco o tienen inhibición, tienen problemas en la escuela o mismo en casa. Lo que yo hago es recibir a los papás y trato de sensibilizarlos de que si ellos son los que se hacen parte del problema, se hacen parte del problema que ellos vienen a nombrar. Mi niño pega mucho. Mi niña no quiere atender la escuela, no me obedece. Si ellos ven como que es algo que solo le sucede al niño, mal.
O sea, lo digo en términos muy rancheros. No, y puede ser la mamá, ¿no? La que esté nombrando eso. O el papá. O el papá. O el papá. Pero a lo que tú te refieres es que estás alejado de eso. Cuando lo tomas como propio. Exactamente. Y yo pongo este ejemplo de mi vida profesional porque es en esa medida en cómo los niños nos ven a nosotros. Si los niños se sienten cerca de papá y de mamá, ellos no quieren papás y mamás perfectos, ni siquiera quieren papás y mamás que siempre estén de acuerdo. Lo que los niños quieren es papás y mamás que estén interesados en su desarrollo y que tengan una comunicación suficiente como para resolver. De entrada va a haber conflictos, de entrada va a haber situaciones que no gustan o que sí gustan. ¿Qué es lo que quiere? Porque el niño vive conflictos, vive cosas que le gustan y no le gustan. Pero si el modelaje de la relación de los papás o de la relación de los niños, de los papás hacia los niños, es demasiado rígida, lo que integra al niño es la rigidez. Y entonces lo que expresa es la rigidez. Por eso, la relación de papá con los hijos es fundamental. ¿Cómo? Pues de la manera en como papá, desde su perspectiva de mundo, se sienta bien y se sienta cómodo, siempre que en ese pensamiento esté el beneficio de que su hijo crezca. Porque también, ¿por qué no? Hay que decirlo, pues hay papás y mamás que a veces estamos enfermos y que lo que queremos es un poco sentirnos bien a través de la convivencia con los hijos. Está bien, pero no al precio del desarrollo de ellos. Te voy a leer lo que están llegando Sí. y les invito a todos ustedes a que nos envíen su mensaje también para que participen. Dice Lidia, se supone que el rol del papá es proveer. Bueno, eso lo dice desde ella, desde su perspectiva. Dice, juras ante el altar cuando te casas al momento de dar las arras. Lo triste es que ya en estos tiempos modernos los hombres ya son muy comodinos y no quieren asumir sus responsabilidades. Ese es el punto de vista de la señora Lidia. Gracias por escribirnos. Señora Lidia, es una manifestación muy importante. Acá lo que hay que entender es de que el rol de mamá y el de papá no deben de faltar en la dinámica familiar. Y lo repito, nuestras familias en este momento están cambiando mucho. Lo que no tiene que faltar es quien provea. Lo que no tiene que faltar es quien haga el maternaje. Lo que no tiene que faltar es la autoridad. Lo que no tiene que faltar es el cariño. Lo que no tiene que faltar es quien lo saca al mundo. Pero se vale que hagamos las cosas distintas. Claro. Que haya acuerdos, claro, comunicación claro. de, oye, ¿sabes qué? Sí, pero yo quiero estar con mis hijos. Sí, pero entonces, ¿quién va a proveer? Pues, ¿qué te parece si proveemos los dos? O no, ahorita no, porque están muy chiquitos. ¿Quién se va a quedar con ellos? Ayer platicaba yo con una mamá que me decía, fíjate que el asunto social está representando una presión para nosotros como familia, porque ella está siendo el sostén económico principal de la casa, si no es que el único. Papá se está quedando a cuidar a los niños en casa. Y entonces ellos están funcionando perfectamente. Claro. También los hijos. Pero parece que a quien no le gusta esto es a la sociedad. O a quienes les critican, han de ser sus amigos o los compañeros de trabajo que le han de decir mandilón al señor. No sé. Pero el caso es que no está siendo cómodo para ellos. Y yo le decía, bueno, es que si realmente viviéramos nuestra vida familiar y personal en base a lo que a los otros les parece, pues entonces no podríamos hacerlo, ¿no? Sí, ya bastante ajuste hay en donde finalmente esta familia que pones el ejemplo está inserta en una dinámica social. Nueva. Y es una dinámica que para ellos les está resultando funcional y adecuada. Y es algo en donde los niños están contenidos y se hacen esos cambios seguramente para que crezcan los niños, porque también por eso ellos están organizando así sus roles. De otra forma. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Perfeccionista y decidida. Más están aquí por Radio Mujer con Claudia Caballero en Club de Mamás.
Muchas gracias por seguirnos y comentarnos al respecto de lo que nuestro invitado está platicando hoy con nosotros, el rol del papá. Soy Lucy desde Las Vegas, nos escribe ella y yo la leo en el WhatsApp. Si tú nos quieres enviar un WhatsApp, 3310-190712 es el número, 3310-190712. Dice Lucy, buen día, me encantó el invitado. Pienso que la crianza de ambos padres es complementaria. Yo soy más protectora y mi esposo es así como vivir la vida, como viene, sentir, disfrutar, es más natural. Yo no soy fan de los juegos mecánicos extremos y a mi esposo sí le gustan y mis hijos disfrutan muchísimo con él. Y yo he entendido como mamá, dice Lucy, que hay que soltar a los hijos y como madres darles chance a los padres de ser padres a su manera. A ver, ¿qué dices tú, José? Porque aquí el asunto también tiene que ver con si yo entiendo cuál es tu rol, pues entonces me quito, me hago a un lado, me acerco, me muevo, me quedo ahí, o sea, hablando de nosotras las mamás. Claro, yo creo que finalmente es un tema que se va a resolver en la pareja y en la familia, pero podríamos decir que en términos generales, un poco lo que comentamos al principio, ¿de qué manera puede existir papá? ¿De qué manera puede existir mamá? ¿De qué manera puede existir el hijo y todos tener un lugar más o menos diferenciado? Es muy interesante y retomo, es como el lenguaje. Hay un momento en que soy yo, después somos tú y yo, y después, digamos, el tú y yo es la pareja, son los esposos, y cuando llega el niño, bueno, es el nosotros. 3 estados de conciencia muy distintos en esta evolución. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos? Yo creo que la palabra clave siempre va a ser la comunicación, porque es así como el disolvente universal que nos va a ayudar a que las cosas vayan tomando un rumbo y que finalmente pues todos deben de tener un lugar. Inclusive me parece que esto que nos comentas es como la continuación de la participación anterior, ¿no? O sea, pasamos ya de la idea de los roles a ahora cómo nos vamos organizando todos. Sí, sí. Oye, quiero mandarles un saludo a las mamás que te están viendo por el Facebook Live. Sí. De aquí de Club de Mamás, sé que están Sandy, Fabiola, Bárbara, muchos de ustedes, bueno, después irán a ver, que me están oyendo en la radio, después irán a ver los videos que grabamos con José y hasta lo podrán compartir con mucho gusto, que es lo lindo de las redes sociales, ¿no? De haber participado tú en algo y decir, ¿sabes qué? Quiero que mi marido también se entere de esto. ¿Qué sucede cuando el rol del papá es el rol de papá a pesar de que la pareja se haya separado? Muy interesante, porque ahí lo que se da, lo que se pone en evidencia es de que es una energía que tiene un rol propio. Y hay parejas que lo fomentan y hay parejas que como no pudieron solucionar la separación de una manera adecuada, lo que hacen es entrar en conflicto. Y eso se convierte en desgastante para la mamá, porque ya no sabe si es mamá o papá o qué, y es desgastante para el papá, porque sabe que es papá o que no es papá, pero ya no quiere participar, y lo que termina haciendo justamente son problemas de aislamiento y de falta de comunicación. El tema entonces es, finalmente yo lo retomo, nosotros fuimos hijos, nosotros tuvimos padres, nuestros padres también. La forma en como mi abuelo fue papá es distinta a como mi padre lo fue y es distinta a como yo lo estoy siendo el día de hoy. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado pues todos los contextos, pero hay cosas que van permaneciendo y algo que es de lo importante y de lo que permanece es de que es una figura que no está a discusión, ni la mamá ni el papá, pero tampoco el hijo. Entonces, ¿cómo se tiene que construir en pareja? ¿De qué manera? Adaptándose a cómo están las situaciones. Debo de mencionar algo más. Los hijos siempre nos van a poner en la posición de nosotros también aprender algo más como seres humanos. Entonces el papá no es un rol solamente de omnipotencia, también es un rol de humildad. Porque al nosotros tener enfrente a nuestra pareja, tener enfrente a nuestros hijos, nos damos cuenta de que hay más piezas que tomar en cuenta. No son egocentrismos que se suman, diría yo, serían colaboraciones que pues se potencian. Fíjate que están llegando muchas mensajes, muchas llamadas, participación de ustedes por vía de las redes sociales y el WhatsApp, y los vamos a leer si nos lo permiten estos minutos, pero quiero pasar a un audio que tenemos de un papá que ya tú nos diste tu muy personal, de alguna manera reflexión. Sí.
con tu paternidad y yo le pedí a uno de nuestros amigos del programa de Club de Mamás, Álvaro, que nos contara su experiencia de papá. Y esta es. Resulta que cuando uno decide, en mi caso fue una decisión, ser padre, tiene un montón de supuestos, ¿no? Siempre quieres hacer las cosas mejor de lo que a ti te tocó, pero a la hora de la hora resulta que no sabes nada. Ha sido mi experiencia. Todo es aprender, todo es sorprendente, todo es vaya, nada te puede preparar para el momento de ser papá realmente, ¿no? Cuento esa experiencia un poco en chiste de cuando me preguntaban qué se siente ser papá, mucho sueño, ¿no? Te lleva a un esfuerzo físico que no imaginabas. Digo, al igual que ser mamá. Inclusive en el esquema tradicional, por supuesto que la madre lleva más de esta carga. Pero a la vez es muy padre. Obviamente te da unas satisfacciones que nunca ibas a conocer de otra manera. Te da la oportunidad de conocer un amor, voy a decirlo y suena muy cursi, ¿no? Pero tan puro y tan extremo que es un auténtico, me desmayo de amor, ¿no? Me desfallezco de amor al ver a mis hijas. Y que tampoco te puedes quedar ahí. Bueno, yo pienso, no me puedo quedar en ser el padre consentidor, porque no se trata de chiquearlas y de, si bien es cierto que la vida está muy difícil afuera, ¿por qué va a ser adentro de la casa? No se trata de hacerles la vida difícil de la casa, sino de darles herramientas y de prepararlas para un mundo difícil, para saber ellas mismas, porque tengo 2 hijas, cómo enfrentar la frustración, y a la vez el chiste es no meterle tus propias frustraciones no metérselas al chip, ¿no? Por decir, si quieres que sean músicos o no, digo, o bailarines o lo que sea. ¿Hasta dónde? Siempre me lo pregunto. ¿Hasta dónde puedes empujar, pero sin que ya sea una intromisión? Otra cosa que ha sido maravillosa para mí es descubrir, un gran descubrimiento. Cuando sale un bebé en tus brazos, en ese momento en que nace, pues bueno, tienes todas las ilusiones, pero no sabes qué va a pasar. Y con los días y con los años vas descubriendo que son personas con todo su carácter, toda su personalidad, ya desde chiquitas. Tal vez antes de ser padre uno piensa, es un bebé y va a desarrollarse y el entorno es el que crea la personalidad. Y yo me di cuenta en los hechos que no es así, que ya vienen con su propia personalidad, su manera de ir descubriendo el mundo muy propio. Y por supuesto que el chiste ahora dentro de todo esto, como para resumir la experiencia que tiene que ver con cómo me tocó a mí ser hijo, con los padres que tuve, con mis expectativas de vida, con mis frustraciones ante la vida y con querer darles la oportunidad de cosas que yo no tuve, pero que tiene que ir matizado por su propia personalidad y que hay que encontrar ese equilibrio y que, si bien en mi manera de entender las cosas tengo que ejercer una figura de autoridad en su momento, pero también ser compañeros de vida el tiempo que tengamos juntos. Y de eso creo que hasta ahí voy en mi libro de paternidad. Qué lindo. Muchas gracias, Álvaro. Una reflexión hermosa que espero que, les quede a todos ustedes con las ganas de ir y preguntarle a papá, ¿cómo es para ti? Porque aquí, tenemos 20 años las mamás quejándonos, alegrándonos, comentando, opinando, y cuando se le pasa el micrófono al papá y le preguntas, ¿y tú cómo te sientes? ¿Estás haciendo el papel el rol que te gusta? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Cómo es para ti? Leo, el que llegó de Miguel Ángel desde hace un rato, dice, buen día, reflexionando la respuesta, considero que para estos tiempos y en esta sociedad, aparte de proveer, es encaminar a los hijos para su formación, el rol del papá, con amor. Yo disfruto cómo descubrimos el mundo y ser testigo de su crecimiento es una gran experiencia y responsabilidad. Saludos a todos. Gracias, Miguel. Pues nos quedan unos minutos. Sí, a mí me parece entonces que no acabaríamos nunca de definir el rol del padre, como nunca podríamos acabar de definir el rol de la mamá. Me parece que sí
la forma en como cada quien lo va resolviendo tiene mucho que ver con la propia historia. Entonces, ese es algo a tomar en cuenta. ¿Cómo soy como papá? ¿Cuáles son mis expectativas como papá? Bueno, ¿cuál es mi historia de hijo? ¿Y cuál es mi historia de mi padre? Por eso yo creo que vamos a tener que seguir la próxima semana. Tenemos en la agenda a Miriam Mendoza. Buscaremos si en tu agenda se puede combinar también, porque hay muy interesantes reflexiones. Mari González, de la idea, dice, de que la globalización nos ha vendido que la mujer lo puede todo y se está despreciando al hombre, ¿no? En casa es proveedor, juguetón, instructor de disciplinas, también representa la rigidez en su casa, nos cuenta esto Mari, es estricto, ¿no? Pero se complementa con una mamá delicada también. Hay mucho más que hablar, considero, de los papás en este club. Así que te agradezco de inicio que hayas venido con nosotros. Pues muchas gracias. Agradecida siempre con tu presencia y que compartas la información. José tiene un lugar que pueden ustedes visitar en internet para que sepan y después lo visiten físicamente con sus hijos, que es Jugar y Ser. Así lo encuentran www.jugaryser.net para que lean los artículos que también de repente compartimos por el programa y estaremos pendientes de que esto se vuelva mucho, mucho más tela de dónde cortar y seguiremos platicando de los papás la próxima semana. Por lo pronto, Gracias Juanito, gracias a Val en los teléfonos, a Karen Escamilla en la producción de este programa y a Abraham Mendoza en las cámaras. Yo soy Claudia Caballero. Vean y escuchen nuevamente estos programas por el Facebook de Club de Mamás. Nos encontramos mañana.